Muy buen día. Estamos en medio de una crisis mundial. Se nos ha mandado a muchos de nosotros a quedarnos en casa como si fuéramos presos. En la escritura encontramos una historia que contiene gran relevancia para nuestra situación. Jeremías escribió al pueblo de Israel para advertirles que le iba a llegar una gran calamidad, que iban a tener que pasar tiempo como presos. Entonces él le dijo que a pesar de todas las malas circunstancias, lo difícil que fuera, que lo difícil que estuviera la condición, que Dios está cerca a través de la oración. Les busco si buscar a Dios con todo su corazón, Dios puede ser hallado. La escritura dice, busca a Dios mientras puede ser hallado. Ahora, en el mundo de hoy hay personas que quieren orar y que buscan a Dios que hace tiempo no lo hacían. Hasta presidentes, gobernadores, políticos, muchas personas están buscando a Dios. Cuando sucede una emergencia, la gente sabe, por lo menos acá, marcar 911. Ahí contestan gente que pueden mandar bomberos, policía, ambulancia. O sea, tú puedes buscar auxilio, socorro a través del teléfono por el número 911. Ahora, en la Biblia dice Dios que lo podemos buscar y nos quiere escuchar. Ahora, en cuanto a la oración, es importante que aprendamos que Dios requiere que cuando oremos. Y Jesús, para enseñarnos, nos dio un ejemplo. Enseñó la historia de dos hombres, un fariseo. Y el fariseo se puso a orar consigo mismo y dijo, oh Dios, te doy gracias porque yo soy como nadie. Yo no soy como otros hombres que son ladrones, malhechores, adúlteros, ladrones, charlatanes. Ni mucho menos soy como ese recaudador de impuestos que está ahí, pasando palabras como si estuviera orando. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo sé que me requiere hacerlo 1 vez por semana. Y doy la décima parte de todo lo que recibo, que aunque sea té, café, lo que sea, una parte décima de todo. Yo realmente soy fiel. Pero al otro lado, en cambio, el recaudador de impuestos se había quedado a cierta distancia. Ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el techo y decía, oh Dios, ten compasión de mí, yo soy pecador. Les digo, dijo Jesús, que no aquel, volvió su caso justificando de Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es obvio que Dios no va a escuchar la oración de una persona que tiene actitud de egoísta, con mucho orgullo, que quiere impresionarle a Dios, porque Dios mira al corazón del hombre. No es posible impresionarle a Dios con palabras largas, poéticas, elegantes, religiosas, porque Dios mira el corazón. Entonces, hoy vamos a ver cómo podemos aprender a orar
Vamos a aprender del recaudador de impuestos. Según lo que Jesús enseñó, ¿qué hay que hacer para que Dios nos escuche en la oración? Primeramente, aprendemos que hay que acercarnos a Dios con reverencia. Fíjate en el recaudador de impuestos, ni miró al cielo, se mantuvo con la cabeza y los ojos en el suelo. Era de reverencia, no levantó las manos, no hizo ningún show. Era actitud de corazón que mira a Dios. No era actitud de arrogancia, de demandar algo. Dios, yo merezco que tú me pases esto y esto porque yo soy buena gente. No, era actitud de humildad, de indignidad, de insuficiencia, de incapacidad, como de un corazón hincado. Dios es Dios. Y para que acercarnos nosotros a Él, tenemos que reconocer que Él es Dios y nosotros no lo somos. Dios tampoco es un mago, no es un mago Dios, para que le pidamos que nos haga milagros y que nos haga trucos y que nos solucione todos los problemas milagrosamente. Tampoco es un títere de Dios que podemos manejar, manipular para que haga todo lo que mandemos. Dios es Dios. Hay que acercarnos a Él con reverencia. La segunda cosa que aprendemos del recaudador de impuestos y la enseñanza de Jesús, hay que acercarnos a Dios con las manos vacías. No podemos llevarle nada de nuestras vidas para impresionarle a Dios. No hay nada que le haga falta. Él puede hacer todo lo que quiera sin nosotros o con nosotros. No podemos llegar a decir que tú y yo merezcamos que Dios nos escuche. No es posible. Porque hay que acercarnos a Dios con manos vacías. La tercera enseñanza que aprendemos hoy es que hay que acercarnos a Dios con todas las necesidades que tenemos en nuestras vidas. A veces nos confundimos y llegamos a darle la prioridad a lo que realmente no son necesidades. Porque hay necesidades más apremiantes, más importantes. Y tenemos la tendencia de no poner prioridades a las necesidades. Pero sí, Dios quiere que nosotros busquemos y aprendamos de Él cuáles son las necesidades apremiantes. Por ejemplo, vamos a ver la oración modelo. ¿Qué quedó en primer lugar? Cuando Jesús oró, el Padre nuestro, Padre en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué quedó en primer lugar? Reverencia. Reverencia. Y en segundo lugar, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, tal como se hace allá en el cielo. El más gran necesidad que tenemos todos, tanto hombres como mujeres, como jóvenes, como niños, es hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice que el hombre tiene un tremendo vacío en su corazón. Y ese vacío es una gran necesidad que no se llena hasta que con Cristo esté adentro, presente en nuestra vida. Es la necesidad más grande en nuestra vida. Y cuando uno hace la voluntad de Dios, Dios llena esa gran necesidad. Ahora, ¿por qué digo hacer la voluntad de Dios? Porque Dios dice que nos manda a hacer dos cosas, que eso es su voluntad. Primeramente,
Dice Hechos 17, versículo 30, que Dios manda a todo el mundo que se arrepienta. Es su voluntad. Que le pidamos perdón, que reconozcamos que somos pecadores. Es la voluntad de Dios. Entonces, si queremos hacer la voluntad de Dios, es la primera cosa que Dios manda que hagamos. En segundo lugar, Dios manda a todo el mundo que ponga su fe en su Hijo Jesús. Que lo reciba como su único Señor y Salvador. Eso lo encontramos en Juan 6, 29. ¿Verdad? La verdad es que Dios no quiere que nadie le perezca, sino que todos se arrepientan y que lleguen a la salvación. Pero la salvación si llega nadie sin Cristo, porque Cristo es la puerta que hace posible que nosotros podamos tener la salvación y hacer la voluntad de Dios. Es la gran necesidad que todos tenemos, es hacer la voluntad de Dios, arrepentirnos y creer en Jesús. Cuando le pedimos a Dios que nos ayude a hacer su voluntad, vamos a querer hacer estas cosas, porque si no, no se llena el vacío que está en nuestro corazón. Dios escuchó y contestó la oración de los recaudadores de impuestos, porque él mismo reconoció que era pecador. Entonces Dios tuvo misericordia de él. Él dijo, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque soy pecador. No porque soy gran cosa, no porque soy buena gente. Admitió, reconoció. Hay muchas personas que se confunden y creen que para llegar a Dios tiene que limpiar su propia vida primero. Siempre digo, es como una persona que está enferma. Dice que no va al hospital hasta que se sane. Pero uno que va al hospital porque sabe que está enfermo. El médico cirujano a quien todos tenemos que acudir es a Jesús. Hay que reconocer que necesitamos a Jesús porque tenemos la enfermedad fatal del pecado. Hay unos que creen que leer la Biblia todos los días, ir a la iglesia, repetir y hasta rezar oraciones, hacer ritos, muchas actividades buenas, obras buenas, darle dinero a los pobres. Eso le va a ganar el cielo. Así quieren alcanzar al cielo por sus propias obras. Pero el vacío se mantiene adentro, porque por las obras no se salva nadie. Como dice Hechos 2, versículos 8 y 9, porque por gracias ustedes han sido salvos, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios no obliga a nadie a que acepte a Jesucristo como su Salvador. Él sí invita a todo el mundo a través de su palabra. Él quiere llenar ese vacío en tu vida, pero Él no lo hace si no te invitas a Jesús a entrar en tu corazón, en tu vida, como Señor y Salvador. Una vez que lo hayas hecho, Él entrará en tu vida y te va a ayudar a saber cuáles son las necesidades más apremiantes. Él te ayudará a orar para que puedas comunicarte mejor con Él. Así que tú vas a pedirle a Dios con todo el corazón que tú quieres hacer su voluntad y Él te enseña cómo hacerlo. En cuarto lugar, precisamente lo que hemos venido diciendo desde el principio acerca de Dios. Hay que acercarnos a Dios con todo el corazón, así con fervor, con sinceridad. Para decir lo que dije al principio, Jeremías habló al pueblo, Dios dice, me buscarán, me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y en el Nuevo Testamento, Romanos 10:13, dice, todo que invoque el nombre del Señor será salvo. No algunos,
no unos pocos, sino todo. Y finalmente, si queremos que Dios escuche a nuestra oración, hay que acercarnos a Dios con confianza que Él nos va a escuchar. Es falsa la enseñanza que dice que es necesario que un pastor, mejor dicho, a un cura ore por nosotros. Dios quiere hablar con nosotros de tú a tú, directamente. No quiero hablar con nosotros a través de otra persona. Es una comunicación directa que Dios pide. Dios te invita a invocarle, a rogarle, a implorarle que te perdone tus pecados. Y cuando tú dices, yo creo en ti, Jesús, perdóname, entra en mi vida y sálvame, Él lo hará. Y no hay que hacerlo por medio de ninguna otra persona, porque hay que hablar con Dios directamente. Al haberlo hecho, Dios va a mandar al Espíritu Santo a morar, a vivir en tu vida, para guiarte, protegerte de tentaciones y darte esa comunicación tan preciosa que un cristiano tiene con su Padre Celestial. Es importante que uno aplique las enseñanzas que acabamos de aprender. Hay que acercarnos a Dios con el corazón, con confianza en que Él nos va a contestar. Padre Celestial, te doy gracias por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos ayudes no solamente a comprender tu palabra, sino a ponerla en práctica. Si está escuchando una persona hoy que no te ha reconocido como Salvador y Señor en su vida, que no ha reconocido que es pecador y no te ha pedido perdón, te pido, Señor, que hoy sea su día de salvación. Gracias que tú nos ofreces una línea directa para que podamos orar y hablar contigo, y a la vez a escuchar tu voz a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque te amamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora lo que pido es que tome un receso para escuchar a la música, y con esa música que prepara para la próxima palabra, porque esta semana es la semana de la cruz. Y voy a pasar una escritura y mensaje bien corto que se relaciona con la cruz del Calvario. Y la próxima semana, claro que vamos a estar hablando de la resurrección. Pero por ahora, por favor, que haga pausa en la grabación, que escuche la música que le toca. Yo voy a estar tomando algo para la garganta. Ahora sí, después de haber escuchado las lindas canciones que hablan del poder de la cruz, quisiera presentar un mensaje titulado El poder de la cruz, con énfasis en 1 Corintios, versículo 18 de capítulo 1. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros los creyentes, este mensaje es el poder de Dios. Aun cuando Jesús todavía estaba aquí en la tierra, se burlaban de él. Dijeron, bate esa cruz. Mira, tonto, tú dices que eres el Mesías. Vamos a ver, muéstrame ese milagro. No creían que él fuera el Mesías. Hoy mismo también hay muchos que se burlan del Evangelio. Dicen que
La cruz y la resurrección es una fábula inventada por los discípulos de Jesús. Pero la evidencia es contundente. Jesús resucitó. Y de eso vamos a hablar la próxima semana. Ahora, las mismas personas que niegan el poder de la cruz y el poder de la resurrección, también niegan que Dios creara este universo. Ellos dicen que eso surgió de un accidente. Y la teoría más popular entre ellos se llama la gran explosión, en inglés The Big Bang Theory. Según esa teoría, un átomo de tamaño infinito existía, aunque no existía ni luz ni nada, pero existía donde no existía esa cosita. Y en tiempo cuando no había tiempo, ese átomo se explotó, se expandió con una fuerza tan grande que dentro de 100 segundos había billones y billones de planetas. Ven acá. Eso pasó por un accidente. No fue un choque entre dos pajaritos. Eso fue un átomo infinito. Ahora, la pregunta a la cual no tiene respuesta es: ¿de dónde vino ese infinito átomo? ¿Quién creó eso? También se creó por accidente. ¿Y cómo se creó? ¿Cómo llegó a ser si no existía nada? Porque, para decir la verdad, creer en la fábula de la gran explosión requiere mucha más fe que creer que Dios dijo y llegó a existir la Tierra, el universo, las estrellas, todos los planetas, todo lo que existe. Porque la Biblia no lo dice. Dice: en el principio Dios creó todo. Ahora, cuando llegamos a ver que Dios tiene poder para crear, también sabemos que Dios tiene poder para recrear. Y vamos a hablar del poder de la cruz. ¿Por qué decimos que la cruz tiene poder? Primeramente, el poder de la cruz venció el poder del pecado y de la muerte. El pecado y la muerte convienen a ser el enemigo más cruel del hombre. En Colosenses, Pablo escribe y dice: Cristo anuló la deuda de nuestros pecados que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló lo que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Pablo también escribió: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da victoria, y la victoria final por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver a la parte que dice: los humilló al exhibirlos en su desfile triunfal. El idioma griego en el cual se escribió la Biblia, el desfile triunfal es una palabra triunfo, más nada. Pero una palabra técnica que usaron los romanos. Cuando se celebraron un triunfo, era día de fiesta. Nadie trabajaba. Todo el mundo salía para ver desfile. Por ejemplo, cuando Julio venció al país de Egipto, llevó como presos los que habían perdido.
y entra en Roma en desfile, y detrás de él en cadenas vienen los presos. Entre los presos que andaban a pie en cadenas estaba Cleopatra, la reina de ese país. Todo el mundo veía, todo el mundo celebraba. Era un desfile triunfal. Dice la palabra de Dios que Jesús no solamente venció la muerte, venció el pecado, sino lo tiene en cadenas y le viene desfile detrás de él para mostrarle a todo el mundo que ya está vencido todo enemigo de Dios. Eso me recuerda de la escritura favorita de Billy Graham, y que es 1 de Juan 3:8. El texto dice: el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Él contaba con eso cuando predicaba. Entonces, cuando nosotros vemos lo que está pasando en el mundo y parece que el mundo, el pecado y la muerte está ganando, acuérdense de que Jesús ya venció la muerte y el pecado. También el poder de la cruz hace posible que todo el mundo vea el amor de Dios. Todos hemos oído Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo único para que todo el mundo tuviera la oportunidad de creer en Él, para que nadie se perdiera, sino para que todo tuviera vida eterna. Wow, qué versículo más impactante, más importante, porque describe el amor de Dios para con todo el mundo. Jesús murió para que todo el mundo tuviera oportunidad de aceptar el gran amor de Dios. Y hay otro versículo importante que encontramos en Romanos 5:8, que dice que, pero Dios muestra su amor para con nosotros en esto: en cuando aún todavía nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, este versículo es sumamente importante, porque en la República Dominicana, cuando tú entras a una tienda, te da una pequeña muestra. Y con esa muestra te quieren hacer sentir o palpar o hasta saborear lo que es la muestra de realidad. Aquí en los Estados Unidos hay una tienda que se llama Costco, es como PriceMart en Santo Domingo. En el Costco siempre ofrecen muestras. Ay, a los nietos míos les encanta ahí, porque prueban una cosita aquí, otra cosita acá, una galleta aquí, un helado allá. Todas las cosas son gratis, pero son muestras. Y hay gente que mal entiende este versículo, pero esta palabra que Dios muestra su amor para con nosotros en que Jesús dio su vida por nosotros en la cruz, no es la palabra normal para mostrar. Es la palabra que se usaba para envolver toda una cosa y enviarlo enterito. Cuando uno ve el amor de Dios en Cristo, ve todo el amor de Dios. No solamente una pequeña muestra, es el amor entero. Es el amor de Dios, que viene del corazón de Dios, que nos ama aunque no lo merecemos. Es el poder de la cruz, porque nos hace ver el amor de Dios. También el poder de la cruz hace posible que toda persona que pone su fe en Jesús pueda recibir perdón de sus pecados. Sí, claro que hay gente que dice, pero ¿quién puede perdonar pecados? Cuando Jesús estaba ministrando, le bajaron un hombre del techo con sogas
un hombre que tiene problemas de impedimento y le dijo al Señor, tus pecados te son perdonados. Los fariseos, no, solamente Dios puede perdonar pecados y tú eres hombre solamente. Jesús les dijo, bueno, para que sepan quién soy, ¿cuál es más difícil? Es decir, tus pecados te son perdonados o levántate y camina. Se callaron. Jesús dijo, levántate y camina. Porque Jesús es Dios. Hijo de Dios es igual a Dios. Dijo en Juan 10:10, Dios y yo uno somos. Cuando le preguntaron los discípulos, enséñanos a Dios, Jesús dijo, ¿han visto al Padre? ¿Creen en el Padre? Mejor dicho, si creen en el Padre, también creen en mí. ¿Han visto al Padre? Me ven a mí. Me ven a mí, han visto al Padre. Son la misma persona. Porque cuando se habla de tres personas en uno, nosotros no entendemos. Pero por fe sabemos que Dios es uno en tres personas. Ahora, dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es la promesa de Dios y viene por el poder de la cruz. En Colosenses, Pablo dijo, ¿en quién tenemos redención? El perdón de pecados. ¿En quién? En Jesús, que murió en la cruz. También el poder de la cruz hace posible que los que creen en Cristo tengan una nueva vida abundante y una vida eterna. Dice Pablo, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Cuando yo tenía 12 años, yo busqué la salvación en una iglesia. Yo pasé adelante y pedí que me bautizaran. Y esperaba que por haberlo hecho, Dios me iba a cambiar. Bueno, no pasó. Y no pasó nada. Porque por los pasos adelante que había hecho, hacía falta un cambio de corazón, de entrega. Hacía falta un reconocimiento de mi condición como pecador. 5 años yo pasé tratando de ser cristiano sin el poder de Cristo en mi vida. De tal manera que yo vivía en dos mundos. Quería estar con el mundo, quería estar con los cristianos y no me sentía bien con ninguno de los dos. No, con ninguno de los dos. Hasta una noche, poco después de cumplir 17 años, tuve un encuentro personal con Jesús. Se lo dije, Señor, yo he fracasado. He tratado de cambiarme y no puedo. Quisiera reconocer que he fracasado y te pido que me perdone, que perdone mis pecados y que entre en mi vida, que tú tome control de mi vida, que tú hagas en ella lo que tú quieras. De ese momento en adelante, Dios comenzó a cambiarme. Los cambios que yo quise no pude yo, pero cuando Dios entró, Él comenzó a limpiarme, cambiarme, darme nuevo propósito, nueva paz. ¡Wow! ¡Qué tremendo cambio! No sabía lo que me había faltado antes, hasta que ya tuviera a Cristo en mi corazón. Ahora, la Biblia dice que es el poder de la cruz que hace posible que Dios me perdonara. También dice la Biblia que el poder de la cruz hace posible que los que creen y los que creemos en Cristo tengamos una nueva vida abundante y eterna. Y cuando estábamos muertos en vuestros delitos,
Esta es la escritura que está haciendo énfasis en mi testimonio personal. La Biblia dice que la nueva vida es resultado de la salvación de poder de pecado. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y el poder de la cruz es singular. Es un punto muy difícil que mucha gente quiere discutir. Quiere decir que hay muchos caminos al cielo. Pero Hechos 4:12 dice, pero en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual es necesario que seamos salvos. Muchos dicen que hay muchos caminos, pero se lo digo lo siguiente. Cuando me hace falta trasplante de corazón, penicilina no me sirve. Medicina para diabetes no me sirve. Muletas no me sirven. Tratamiento de quimioterapia, nada me sirve. Hace falta trasplante de corazón. Dios dice que todo ser humano le hace falta trasplante de corazón. Y le promete en Ezequiel que le va a quitar el corazón de piedra y poner un corazón dulce, suave, tierno, compasivo, por su amor, porque Él recrea a la persona que cree en Él para que refleje la imagen de Cristo. ¿Quién no quiere ser como Cristo? Hombre honesto, íntegro, compasivo. Eso es lo que Dios quiere hacer de todos nosotros. Porque Dios mandó a Jesús a la cruz del Calvario y tiene poder para hacer lo que Dios quiere que haga en nuestras vidas. Lo único que puede mover a uno a hacer tal sacrificio es amor. Pero no es un amor egoísta. No es un amor que espere que le demos galardones ni premios. El amor de Cristo es un amor abnegado. Hizo sacrificio con solamente un propósito: cambiarnos nosotros, darnos nueva vida y darnos esa relación tan especial que Dios quiere que tengamos con Él. La Biblia es específica. El poder de la cruz se hace posible por el poder de la resurrección. De ese mismo tema estaremos hablando en la próxima semana. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque tú nos amas. No hay manera de explicar, ni entender, ni comprender por qué y cómo tú nos amas tanto. Pero sabemos que es verdad. Y Cristo es la muestra, es la prueba, es la evidencia que tú nos amas. Gracias que tú nos amas, Señor. Te pido que estés con mis hermanos en tantos lugares que están presos por este virus. Te pido que, Señor, le dé paciencia, que le dé oportunidad de testificar por ti y ayudar a otros. Que Cristo tenga la victoria y la gloria en sus vidas, porque te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima semana.